Señores, saludos, soy Franklin Onésimo Tavares Sánchez y voy a compartir con ustedes hoy un programa especial sobre gestión financiera 1. Un programa dirigido a mis alumnos y al público en general, de cara a que conozcamos un poquito más sobre este tema interesante de gestión financiera. Para que dejemos constancia en audio y en video de este tema, comencemos hablando de los aspectos generales de la administración financiera, la importancia de este tema extraordinario que tiene que ver con todo lo que se lleva a cabo en la gestión, consecución, administración, cuidado y logro de mayores rendimientos en torno al dinero. La administración financiera es un área de suma importancia que todos los profesionales debiéramos saber. Al referirse al tema, el autor Oscar G. Montalvo define de la siguiente manera la administración financiera y dice: se trata principalmente del dinero como la variable que ocupa la atención central de las organizaciones con fines de lucro. En este ámbito empresarial, la administración financiera estudia y analiza los problemas acerca de la inversión, el financiamiento y la administración de los activos. Fíjense que él ha señalado elementos claves: la obtención de activos, las transacciones que maximicen su rendimiento, conseguir el financiamiento para las inversiones y actividades operativas a la vez de gerenciar los activos de la empresa. Mucha gente tiene la idea de que gerencia, administración y administración financiera es lo mismo, y son elementos que van íntimamente ligados en la acción gerencial. Sin embargo, la administración financiera es un área especializada que combina la economía, la administración, las finanzas de manera conjunta. Y entonces la administración financiera es un área que nos requiere esa especialidad para lograr la obtención de los activos. Recordemos que usted tiene 4 tipos de activos a saber en contabilidad: activos fijos, activos diferidos, activos circulantes y otros activos. Aunque muchos entienden que la parte de la administración financiera solo tiene que basarse en los activos circulantes, yo debo sentenciar que va más allá, aunque es la mayoría de su labor, todo lo que tiene que ver con los activos circulantes, en especial el efectivo, en sus diferentes manifestaciones. Pero ¿es la gestión financiera bastante con lograr la obtención de los activos? No, evidentemente que después que obtenemos los activos debemos ser capaces de generar transacciones u operaciones que permitan la maximización de su rendimiento. Nunca vamos a estar conformes, siempre queremos más, pero hay un riesgo en cada transacción. No asumir los riesgos sería incorrecto, pero asumir riesgos no controlados sería incorrecto desde la óptica de la administración financiera. Así que voy a repetir: la administración financiera se encarga de la obtención de activos, las transacciones y la maximización de su rendimiento. Hay que conseguir financiamientos para las inversiones que hacen nuestras empresas y sus propias actividades operativas, a la vez que vamos viendo qué pasa con nuestros activos, su mantenimiento, su mayor rendimiento, su revalida. Recientemente, algunos autores han hablado de que ya no solo podemos hablar de administración financiera en el aspecto empresarial, también hay que verla en el aspecto individual. La administración personal, la educación financiera propia del individuo per se, es vital. Yo no me imagino una empresa teniendo a una persona en la administración financiera que en el manejo de su vida personal no pueda perfectamente manejarse y administrarse. Ahí que es un tema que se aplica también al plano individual.
Voy a repetir entonces los objetivos de la administración financiera, que van a conseguir los recursos requeridos para las operaciones. De repente tenemos un plan de negocios, unas metas, unos objetivos, y hasta lo plasmamos, pero si no somos capaces de gerenciar para conseguir esos recursos que necesitamos para nuestras operaciones, y a veces ya estamos operando, pero hay la necesidad de ir creciendo, hacer reinversiones, diversificaciones y cubrir necesidades de recursos para ese crecimiento, para el mantenimiento, para la expansión. La gerencia, a modo general, tiene planes, y es la parte financiera que va a trabajar esos planes en el aspecto de conseguir los recursos que se requieren, pero no es simplemente conseguirlos, vamos a ver a qué costo. Así que la administración financiera tiene como objetivo adicional alcanzar la eficacia en la utilización de los recursos financieros hasta lograr una óptima maximización de ellos. Muchos creen que el concepto de eficacia y eficiencia es lo mismo. Yo digo que eficiencia es lograr lo que tú persigues en el momento, tiempo y condiciones que lo persigues. Ahora, la eficacia es lograr más de lo que tú persigues en menor tiempo con menor costo. Y por eso hablo de eficacia en la utilización de los recursos financieros. Y si usted verifica las proyecciones que hacen las empresas por años, por semestres, por bimestres, por mes, por semana, por día, por hora, se va a dar cuenta que siempre la proyección es comparativa a lograr mucho más con respecto no solo a los competidores, sino a nosotros mismos. Entonces la administración financiera debe llevarnos a reducir a la más mínima expresión los riesgos de cada inversión. Y usted me dirá, pero es que no hay la posibilidad de maximizar los beneficios sin riesgos. Es verdad, pero es la experiencia, es esa sagacidad de la administración financiera la que nos va a llevar a definir hasta qué punto podemos arriesgarnos. Quedarse estático es malo en administración financiera. Dice que para no arriesgar, porque los accionistas quieren siempre más beneficios, mayor utilidad. Pero excederse en los riesgos también tiene muchos aspectos que hay que criticar a veces, y el gerente financiero será el culpable. Entonces, ¿cómo y cuándo saber hasta qué punto arriesgarse, hasta qué punto invertir? Es lo que hace distinto a un administrador o gestor financiero de otro. Los dueños, ¿qué quieren? Quieren el mayor rendimiento, la mayor utilidad sobre sus inversiones, y ver entonces cómo reciben dividendos, cómo esas utilidades van creciendo en cada periodo y cómo la empresa logra mayor nivel de sus acciones en el mercado. Así que ese es un objetivo que debe tener clara la administración financiera. Llevar las utilidades, el patrimonio y el valor financiero de la empresa o de la persona, ¿verdad?, al punto más alto posible. ¿Cómo andan sus cuentas personales? ¿Cómo andan sus ingresos? ¿Cómo andan sus inversiones? ¿Está usted teniendo solo cuenta de ahorro? ¿Tiene certificados financieros? ¿Ha invertido en la bolsa? Son temas que hay que verlos desde el punto de vista individual, desde el punto de vista empresarial, y aspectos que debemos tomar en cuenta de manera amplia para poder entender la administración financiera en distintas dimensiones. Esto es Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Hablo de administración financiera, de gestión financiera. Constantemente se nos pregunta sobre la importancia y la descripción del estudio de las finanzas para la administración de empresas. Y es que un administrador de empresas no es solo aquel que se aprende de manera general la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control. La gestión financiera va más allá de esos aspectos generales administrativos para meterse en la intríngulis de la parte financiera.
finanzas, entonces, es la combinación de economía y administración. Analiza los movimientos de capitales, tanto de personas individuales como de empresas, corporaciones, gobiernos, países, y ve lo que tiene que ver con el aspecto público, el aspecto privado y el aspecto mixto. Público se refiere a los gobiernos nacionales, locales, provinciales, mientras que privado se refiere a aquellas instituciones, empresas, personas que no dependen, que no tienen financiamientos del sector público. Entonces las mixtas son aquellas que tienen un porcentaje del Estado en cualquiera de sus áreas y una parte privada. Entonces las finanzas hacen esa combinación de la administración y de la economía. Entonces se trata de conseguir y administrar el dinero en sus distintas variables. Desde la época del trueque a la época actual del dinero plástico, del dinero digital, hay muchos tramos recorridos ya. Y eso tenemos que entenderlo de manera máxima. Usted tiene que saber que no solo tenemos el efectivo en caja, el efectivo en caja chica, como transacciones normales de la pequeña empresa, el efectivo en banco. Pero esas inversiones solo son en la banca tradicional. Usted tiene que conocer lo que pasa con las cooperativas, con las asociaciones de ahorros y préstamos, con las bolsas de valores, con los prestadores informales. Entonces, el estudio de las finanzas para un administrador es vital. Hay que conocer los mercados financieros de manera amplia para entonces entender las oportunidades de carrera en las finanzas que tenemos los administradores. Si nos damos cuenta, las carreras de negocios, a saber, contabilidad, administración, marketing, todas tienen entre 15 a 20 materias y hasta más de suspensas que son comunes. Y constantemente me encuentro a mercadólogos preguntándome por qué que me dan contabilidad, o a contadores preguntándome por qué es que me dan materia de marketing, administradores preguntándome por qué es que me dan materia de marketing. Es que son tres áreas muy comunes y en las prácticas no todas las empresas tendrán la posibilidad de tener un gerente de marketing, un gerente administrativo y un contador, o tener un gerente financiero per se. Solo las empresas medianas y grandes podríamos tener esa especialización por áreas. Por eso, sin importar la carrera que usted estudie del área de negocios, debe conocer de gerencia financiera, porque siendo un simple administrador de empresas, un simple contador o un simple mercadólogo, usted tendrá que adentrarse en el estudio de las finanzas para la administración. Podemos hacer carrera en el sector financiero, desde servicios hasta administración. Si vamos a diferentes cooperativas, a diferentes bancos, nos damos cuenta cómo estos profesionales nuestros inician en las empresas desde el área de cajeros y de repente lo vamos moviendo del escritorio de departamentos hasta tenerlos en puestos gerenciales. Se supone que las bancas, o la banca más bien, debiera permitir hacer carrera y que usted debiese tener un proceso de inducción área por área para ir escalonado. Hay empresas que le exigen a la persona, hasta para ser mensajero, un grado de bachiller y la presentación de continuidad de estudios, que le financian la capacitación, la actualización, tanto en entidades formales como informales. Estuve en una empresa en Costa Rica, en uno de mis congresos, en la cual vi una experiencia interesante. Los empleados tienen allí no solo comedor, cafetería, juego de billar, discoteca, sino que tienen áreas de estudio, de adecuación. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Sí tiene que ver, porque las empresas, sobre todo
debieran ver la manera de cómo al reclutar un personal le piden un grado mínimo y le van incentivando a que se sigan capacitando. Entonces aquellos que lleguen, por ejemplo, a las empresas financieras, debieran irse capacitando y seguir estudiando en las áreas en que pudiesen lograr crecimiento. Quiero dejar claro que cuando hablo de administración financiera no me refiero solo a bancos, a cooperativas. En una empresa cualquiera, la gerencia debe entender que ese personal que te entra como auxiliar de contabilidad, ese personal que te ingresa en esas áreas financieras distintas, debiera ir haciendo carrera. Y desde el auxiliar de contabilidad, el contador, los manejadores de cuentas individuales, el auditor interno, el auditor, el contador, todos esos funcionarios de la empresa de manera interna son parte de esa intríngulis que tiene que ver con las finanzas de manera interna. Y allí se puede perfectamente ir creando carrera e ir ascendiendo de manera interna. Así que voy a repetir, las oportunidades de carrera en las finanzas para la administración son variadas. Podemos hacer carrera en el sector financiero, pero podemos hacer carrera en gestión financiera en empresas tradicionales. Es importante que entendamos que allí hay la oportunidad de dar servicios de administración. Podemos ser asesores de inversiones, de bienes raíces, de aseguradoras, de entidades bancarias, cooperativas y otras áreas reguladas o informales de acuerdo a la legislación del país para cada caso. Usted puede perfectamente hacerse su propio trabajo. El emprendimiento, me encuentro con profesionales de la contabilidad, del marketing y la administración que me dicen: estoy sin empleo. Y cada vez que me dicen eso, recuerdo al rector de UTESA, Cándido Almanzar, cuando siempre decía: quisiera ver a mis egresados distribuyendo brochures, tarjetas de presentación de sus currículas, y no tanto distribuyendo currículas, tarjetas de presentación, brochure de sus proyectos, más que currículas. Entonces, perfectamente usted, distinguido estudiante, distinguido público del área de negocio, del área normal, puede tener oportunidades con proyectos propios. Solo tiene que verificar, conocer nuestro código monetario y financiero, conocer las leyes que norman las inversiones en la República Dominicana, para que desde esa óptica vayamos viendo cada elemento sobre la marcha. Y si vamos viendo esos elementos sobre la marcha, tendremos entonces muchísimas oportunidades. Hay oportunidad de carrera en el área de administración financiera. ¿Y qué es la administración financiera? Bueno, allí usted puede dirigir temas y actividades financieras en negocios o entidades públicas y o privadas. ¿Qué hacemos en la administración financiera? Presupuestamos, asesoramos para hacer presupuestos. Los recursos de las empresas de cualquier tipo deben ser presupuestados desde sus fuentes hacia sus usos. Si recordamos, cuando hablamos en contabilidad de ingresos, usted le pregunta a los muchachos: ¿y cuáles son las fuentes de ingresos? La mayoría me dicen las ventas. Y es verdad, pero están los honorarios, están los préstamos, están las donaciones y un conjunto de transacciones que pueden conllevar a que su empresa tenga mayores ingresos. Entonces, sin importar del tipo que sea la empresa, la administración financiera tiene que conllevar a la ampliación de fuentes de ingresos, a la diversificación controlada y pensada. Entonces, vamos a hacer un presupuesto empresarial para ver cuánto nos está ingresando, fuentes, y en qué lo estamos empleando, usos, fuentes y usos en la empresa. Pero en el aspecto de administración personal e individual, también usted tiene que verificar cuáles son las fuentes de ingresos que tiene usted como persona.
Si hace falta diversificar sus actividades personales, cuáles son sus usos, sus gastos, sus desembolsos, para reducir los usos cuando fuera necesario, porque a veces cuando generamos un uso de nuestros recursos para obtener más recursos, pues perfecto. Esa es la parte que hablo de arriesgarse, pero que sea un riesgo controlado en el aspecto personal y en el aspecto empresarial. Entonces, la administración financiera ha dicho que tiene un rol de presupuesto, diagnóstico. Como un médico les revisa a usted, lo manda a hacerse radiografías, análisis de laboratorio, para luego decirle, mire, usted tiene esto, tiene aquello, y genera un diagnóstico. Pues los profesionales del área financiera tienen el deber de analizar nuestra situación individual, la situación de nuestros departamentos, de la empresa de manera general, del mercado como tal, de nuestros competidores, para luego generar un diagnóstico. Ese diagnóstico nos permitirá la toma de decisiones. Otra función importante de las empresas es el área del crédito. Trabajar el crédito para conseguir fuentes de financiamiento para nosotros, pero también en el otorgamiento de crédito. De por sí, la gestión financiera necesita conseguir información actualizada sobre nuestros acreedores, sobre nuestros prestadores y por supuesto sobre nuestros proveedores de manera amplia. Esa información crediticia que aparece en buró, en diferentes áreas, en diferentes aspectos, nos va a ir permitiendo una mejor gerencia del crédito, una mejor gerencia del efectivo. La gestión financiera tiene que tomar en cuenta con respecto al efectivo las fuentes y los usos. A veces de repente ponemos a los acreedores, los vendedores nuestros, a que nos cobren un mismo día, o de repente decidimos pagar un mismo día. Y si tenemos esa capacidad de negociación en las compras para negociar las fechas de pagos, para negociar también en las ventas esas fechas de retorno, tendremos ese flujo de caja, ese flujo de efectivo adecuadamente administrado, sabiendo y estudiando cuáles días hay mayores ingresos en la empresa, cuáles días hay mayores ingresos en nuestra vida personal. Tendremos esa posibilidad de gerenciar. La captación de fondos es una función adicional de la administración financiera. Constantemente estamos captando fondos o estamos colocando fondos, porque hay empresas dedicadas a colocar fondos. Ahora, ver dónde, cómo y de qué manera colocamos esos fondos es una función de la administración financiera. Y por supuesto, el análisis de las inversiones. Saber dónde invertir. Si no tenemos información actualizada del mercado para saber por dónde se está moviendo el mercado, los gustos, necesidades, deseos, aspiraciones de los usuarios de los recursos financieros, posiblemente pudiéramos estar actuando de espaldas. Pero no solo en el contexto local, hay que ver qué pasa en el contexto internacional. Así que las oportunidades de carrera en las finanzas para la administración van desde un simple cajero hasta un analista financiero, un gerente financiero, un administrador de proyectos, un gerente de créditos, un gerente de cobranzas y muchísimas otras áreas más. Podemos hacer carrera en la gerencia financiera. Voy a compartir una lectura y luego voy a comentar de una fuente el gerente financiero y sus principales funciones y actividades. ¿Cuáles son las principales funciones y actividades del gerente financiero según esta fuente? Realizar labores gerenciales. O sea, el gerente financiero no es alguien de la base de la empresa, es alguien de la alta gerencia, conectado con los accionistas, conectado con la presidencia de la empresa, con la gerencia general. La gerencia financiera en el organigrama está arriba. Y por supuesto, la gerencia financiera maneja información financiera, anteponiéndose, anticipándose a situaciones que pudiesen darse en el mercado. Una gerencia financiera no está esperando a ver lo que pasa, sino que constantemente quiere información actualizada.
y está la gerencia financiera documentando y levantando informes. Vive de la información actualizada, del cruce de datos interdepartamental, pero también extra empresa del mercado. Y va analizando las tendencias. ¿Qué son las tendencias? Bueno, hacia dónde se están yendo las inversiones, cuáles son las políticas del gobierno local, del gobierno provincial, del gobierno nacional, del gobierno internacional, porque los gobiernos tienen líneas de inversión, entonces la administración financiera tiene que tomar en cuenta eso. De repente, por mencionar un caso en República Dominicana, en un momento el Ministerio de Educación decidió financiar cocinas particulares para proveer a las escuelas y usted decidió invertir allí. Pero el nuevo gobierno decidió que va a eliminar eso, que le va a poner, por ejemplo, un comedor a las escuelas para que administren. Entonces usted, que invirtió en esa área, debe anticiparse, viendo el cambio del gobierno, viendo el cambio de políticas que se van dando. Pero también los sectores se van englobando en esa óptica. Hay momentos en que hay un gran crecimiento del sector inmobiliario, de las construcciones, pero hay momentos en que hay una merma. Y entonces el flujo de capitales tiene que ver eso que pasa en cada caso, lo que llamamos tendencias. Tendencias. Evaluar el desempeño de la empresa día con día. Tenga la información de las ventas, de las compras, de los precios, de la calidad de los proveedores, de los competidores, de cómo nos está yendo. Eso hay que hacerlo constantemente en el día a día. La gerencia financiera tiene que supervisar las operaciones y desarrollo de los departamentos de finanzas de la empresa. Con cada integrante, reuniones constantes, verificaciones de los propósitos, de los planes, de las metas. Revisar y desarrollar políticas para regular las opciones financieras de la empresa. Hay gente que a veces dice, bueno, es más cómodo tener la empresa con los mismos prestadores, con los mismos proveedores, con los mismos bancos, cooperativas, bolsa de valores, prestadores internacionales. Esa zona de confort en gestión financiera no puede ser. La única constante en gestión financiera es el cambio. Pero no cambiar por cambiar, sino viendo qué me reditúa a la empresa, a los accionistas en cada aspecto. Revisar y desarrollar políticas para regular las opciones financieras de la empresa. A eso se refiere cuando hablamos de las posibilidades de conseguir mayores beneficios, mejor financiación. Dirigir la recopilación y el análisis de la información financiera. A veces nos preguntamos para qué los asientos de diario, todas esas transacciones que luego se resumen en el mayor auxiliar y mayor general, en la balanza de comprobación y en los estados financieros varios. Pues miren, esa información que comienza con los aportes de capitales de la empresa, la constitución de la compañía, hasta luego ver el ciclo contable que se va dando en el día a día, termina en una hoja resumida que se llama estado financiero de diferentes áreas. Entonces la gerencia financiera tiene que ver esos estados financieros y compararlos por diferentes áreas, por diferentes renglones. Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos establecidos. Alguien me decía que administración es reducir costos y gastos y maximizar ingresos y beneficios. Pero eso va cambiando porque constantemente las materias primas, las mercancías, los que nos proveen los servicios cambian de costo. Entonces usted hace una estimación, pero también hace una estimación y presupuesta tomando en cuenta los posibles sobresaltos que se van generando para que la gestión financiera pueda tener éxito. Utilizar modelos matemáticos y estadísticos para prever las tendencias económicas y financieras. Es lo que decía previamente. Usted tiene la necesidad de ir viendo esos procesos poco a poco, de manera detallada y amplia. Que se van generando en el día a día. Utilizar, como dije, evaluar periódicamente los procedimientos financieros y dar las recomendaciones correspondientes o sugerir posibles mejoras.
De repente hay que tener un procedimiento que le está yendo bien a la empresa, pero ese procedimiento puede fallar y entonces hay que ver diferentes alternativas, y esa es la gerencia financiera a la que corresponde ver esos procedimientos, esos procesos, esas políticas, esas normas, esas pautas de accionar en el desempeño financiero para ver si andan bien o hay que mejorarlas o hasta cambiarlas o actualizarlas. Son aspectos que quiero que concentremos ampliamente. Y vuelvo aquí a hablar un poquito del gerente financiero y sus principales funciones y actividades. Aunque las fuentes y diferentes libros te digan, estas son las funciones de un gerente financiero, yo te voy a decir que sí y que no. Cuando hablamos, por ejemplo, en administración de capital humano o de recursos humanos, el perfil del puesto, la descripción del puesto va a variar de una compañía u otra. Porque de repente yo tengo una empresa que una secretaria se encarga solo de llevar la agenda del gerente general, sus contactos y actividades en el día a día, pero me encuentro con otra secretaria en una empresa más pequeña que además de hacer eso tiene que hacer las compras, tiene que llevar a cabo los pagos y hasta los cobros, e incluso trapear y asear su área de trabajo. Y ella es secretaria y la otra también. Ahora, el perfil del puesto de una y de otra va a estar descrito en los manuales operativos de la empresa de acuerdo, ¿verdad?, al volumen, al tamaño. Pues eso pasa con la gerencia financiera. Un gerente financiero va a tener normas que son generales, pero va a depender del tipo de empresa que se trate. Porque como dije previamente al inicio de este video, de este programa, hay empresas en que la gerencia va a ser financiera, va a ser operativa, va a ser administrativa, va a ser de marketing, va a ser de venta y va a ser todo cuando es una pequeña empresa. Pero eso no puede obviarle al gerente que debe trabajar la parte financiera como un elemento vital. Por eso el administrador, el mercadólogo, el contador deben conocer esos elementos. Entonces, el gerente financiero, según esta fuente que estoy presentando, debe idear métodos para maximizar las ganancias de la empresa. Constantemente hay que estar en esa búsqueda para aumentar las ganancias. Hay que trabajar en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos en el reclutamiento y capacitación de los nuevos ingresos. De repente estamos dejando que Recursos Humanos nos reclute el personal, porque sí, cuando hablamos de elaborar el perfil de cada puesto, hay que garantizar que la gente que se recluta y luego se selecciona cumpla con esos requisitos, en especial el personal del área financiera que estamos buscando, para que tengamos una gente que ingresó en un área pero que no está estudiando esa. Hay que influir para que esa gente pueda hacer carrera con nosotros y se sienta incentivado. Hay que trabajar en conjunto con los abogados durante compras o fusiones con otras corporaciones o empresas. Bueno, hay abogados que nos están asesorando en cuanto a los trámites, registros y procesos, pero nosotros como gerentes financieros estamos en el deber de darle seguimiento para que eso ande bien, porque si bien es cierto que los abogados hacen su parte, vamos a recordar, cuando hablamos de normas internacionales de contabilidad, hay una responsabilidad al departamento de contabilidad que no se la podemos pasar al abogado. Si por ejemplo hacemos una inversión y compramos un terreno y no nos dimos cuenta de que ese terreno lo que tiene es una carta constancia y no está debidamente deslindado, no tiene un título, y de repente buscamos un abogado que nos recomendó eso, pero cuando menos pensamos aparece un heredero y nos invalidan ese título, la empresa perdió esa inversión. ¿De quién es la culpa? ¿Del abogado? No, del gerente financiero, que se supone que debe tener los conocimientos para saber que hay unas normas que nos hablan de no hacer transacciones sobre títulos no originales. Y así hay muchísimas normas internacionales de contabilidad que usted las puede buscar en las plataformas que son actualizadas a veces cada año. Entonces la gerencia financiera tiene que ver todo eso. Y las compras, señores, fusiones con otras corporaciones, como he dicho previamente, son aspectos vitales. Entonces, no estoy pensando en fusionarme, pero a veces hay momentos en que es necesario para usted crecer, asociarse con otros competidores.
y juntos liderar el mercado. Conocemos fusiones de bancos, de telefónicas, de empresas y otras entidades del área ferretera, por mencionar algunos casos específicos, de supermercados que se han unido para crecer. Entonces, siempre vamos a estar abiertos a las fusiones, pero hay que ver en qué manera entramos a esa fusión. Asistir a la gerencia o a la administración de los activos y a la estimación de posibles ganancias. Recordamos que los activos son circulantes, fijos, diferidos y misceláneos, y siempre debemos tratar de lograr que nuestros activos tengan el mayor rendimiento, la mejor estimación. El gerente financiero debe monitorear las tendencias que afecten el estado financiero de la empresa y planificar nuevas estrategias. La única constante en el mercado es el cambio. Hay tantos oferentes en el mercado, competidores nuestros, que constantemente nos pueden cambiar las reglas de juego, y la gerencia financiera tiene que estar viendo esas estadísticas estatales, sectoriales, y las propias. No podemos gerenciar sin tener datos actualizados que nos generen una gráfica, algunos elementos matemáticos de cómo andamos. La gerencia financiera sirve de mediadora entre la empresa, sus accionistas e inversores. Mucha gente, por ejemplo, está teniendo contacto con el gerente de la compañía, pero piensa que el gerente de la compañía es el dueño, y los dueños muchas veces ni siquiera se dejan ver. Y cuando cambia el gerente y viene otro, la gente no confía igual, porque hemos dependido tanto de ese personal que lo hacemos la cara de la empresa, y viene y nos lo conquista la competencia. Entonces, la gerencia financiera tiene que ver esa necesaria acción de reclutamiento, selección y crecimiento interno, para que la cara de la empresa no dependa de una persona en específico, pero por sobre todo verificar que la gerencia, los diferentes departamentos, entiendan que son parte de un entramado que responde a unos accionistas y también inversionistas que a veces no están directamente en el organigrama de la empresa, sino que buscan su beneficio constantemente. Entonces, la gerencia financiera debe ser ese punto de intermediación, ese punto del balance para buscar beneficios de todas las partes involucradas. Revisar la documentación referente a pronósticos financieros del estado de la empresa. Señores, no es esperar que tengamos pérdida, no es esperar que se nos caiga un área de inversión para luego quejarnos. La gerencia financiera no puede hacer eso. La gerencia financiera tiene que adelantarse y ser previsora, y viendo tendencias en el día a día. Hay síntomas que se van dando en el día a día. Elaborar documentos e informes legales a ser remitidos a la entidad reguladora de operaciones financieras correspondiente. Señores, aquí por ejemplo todas las empresas están reguladas. Una empresa pequeña tiene la Dirección de Impuestos Internos, o como se llama en el país que usted me está viendo, que tiene unas fechas, tiene unos plazos, tiene unos procedimientos para usted trabajar las facturas, trabajar los depósitos, trabajar los cobros, pagar los impuestos. Entonces, la gerencia financiera tiene que tener información de lo que pasa con ese ente regulador. Pero si somos una cooperativa, está el IDECOTO, el organismo que se llama en su país que maneja las cooperativas. Si tenemos los bancos, la superintendencia de bancos, la junta monetaria, la superintendencia de bolsa de valores. Necesitamos conocer el área. Si usted es una empresa ferretera, pues lo correcto es que vea los elementos y áreas, tanto de la agrupación sindical de los ferreteros como la regulación que se da en el sector. Entonces, hay que ver toda esa documentación legal que va a ser remitida para que no fallemos y luego tengamos pérdidas o desembolsos inadecuados por no supervisores. El gerente financiero tiene que analizar y articular las tendencias comerciales a ser presentadas a los accionistas. ¿Qué piden los accionistas? Los accionistas siempre quieren ver utilidades,
Yo recuerdo que había una novela donde había un señor de una empresa de auto que decía money, 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 money. Pues constantemente los accionistas andan buscando money, money, money. Que le digan en los reportes cómo vamos, cómo andamos y cómo va el mercado. Por eso digo siempre a mis alumnos de contabilidad que el contador no es ya un ente que maneja números fríos y lo presenta para que otros los lean. El contador tiene que manejar correctamente la oratoria y los programas informáticos para poder dar la información adecuada y que de manera llana los accionistas, que no siempre son profesionales, sino que son gente que invirtieron, tengan la información de cómo va la empresa como tal. El gerente financiero tiene esas operaciones globales, pero en el día a día, analiza la información financiera y presenta los resultados obtenidos mediante informes, porque es que él trabaja de manera documentada y entrega informes a los accionistas, a la gerencia, para que ellos los analicen y al final, cuando él plantea una solución, un marco de acción, un camino a seguir, ellos tengan ese dato. Garantizar que las actividades económicas cumplan con la regulación aplicable. No se ponga usted como gerente financiero a sugerir inversiones a la empresa ilegales bajo la manga, porque le pueden dar grandes beneficios, porque si de repente viene y se genera una investigación, la empresa no solo puede ser sometida, hasta puede ser extinguida. Entonces, por favor, trate siempre de que la asesoría suya esté cumpliendo con las normas, porque lo mal habido, decía mi abuela, lo lleva el río. Supervisar al personal encargado del levantamiento de informes. No podemos sentarnos en nuestro escritorio a ver lo que nos trae todo el departamento de finanzas. Yo debiera poder tener esa interacción con el personal bajo mi mando o bajo los mandos que dan datos a la gerencia financiera, para verificar que siguen los formatos, que siguen los procesos, que siguen el tiempo, y no sorprenderme cuando no me llegue un informe a tiempo. Debo monitorear lo que está pasando. La gerencia financiera tiene que crear alternativas para minimizar los costos y las pérdidas. Esa será una constante. Si bien es cierto que la acción principal es lograr maximizar las utilidades, pero no puede haber utilidades si yo no logro minimizar los costos. No puede haber utilidades si yo tengo pérdidas. La gerencia financiera tiene que investigar y determinar oportunidades para lograr la expansión financiera, crecimiento. Dese cuenta como las familias se casan, el esposo y la esposa, y van teniendo hijos, o esos hijos un día van volando y tienen nietos y se van a otro sitio. Entonces los nietos que son sucursales de nuestra casa. Pues nuestra empresa puede perfectamente decidir desde crear más departamentos hasta crear sucursales, hasta operar franquicia. Entonces toda esa expansión de la empresa debe ser monitoreada por la gerencia financiera. Otra función vital de la gerencia financiera es brindar asesoría y asistencia en la ejecución de planes y metas financieras. Metas financieras, elementos que debemos ir viendo sobre la marcha. Es un tema interesante y vamos a necesitar varios programas para ir viendo esta función de la gerencia financiera. Quiero hablar aquí de las decisiones financieras y la relación con la utilidad. Hay elementos básicos, señores, de la estructura del sistema financiero. Instituciones públicas, instituciones privadas. Pero hay lo que se llaman mercados de capitales, mercados monetarios y mercados de divisas. En otro programa podemos perfectamente detallar y ampliar esos tópicos, pero por favor, investíguenme lo que son mercados de capitales, lo que son mercados monetarios, lo que son mercados de divisas. Información que debe conocer la gerencia financiera y cualquier profesional del área de negocios. También tienen que investigar sobre activos e instrumentos financieros. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué son los intermediarios? ¿Qué son los inversores finales? Es todo ese entramado. Como usted se aprendió el ciclo contable, tiene que aprenderse los elementos de la estructura del sistema financiero, porque es el manejo de esos datos lo que nos va a llevar a dos elementos vitales de la administración financiera: las decisiones de inversión, que buscan maximizar la rentabilidad de la empresa, y las decisiones de financiación, que buscan minimizar el costo del capital. No es coger prestado, hemos que ver en qué condiciones nos lo prestan. Y por último,
Este es un tema que me llevará a un programa aparte, pero que lo toco en este programa de gestión financiera para entenderlo. Formas básicas de organización comercial. En cada país hay una ley de sociedades comerciales, la nuestra se llama así, ley de sociedades comerciales, y yo le he puesto en República Dominicana. Entonces, ¿qué decisiones debemos tomar en cuenta nosotros como asesores financieros en la empresa? Ver en cuántos departamentos se va a dividir la empresa. Porque no es solo tener departamentos, hay que ver si esos departamentos generan función o no generan costos, no generan gastos. Desde la dirección de gerencia, compras, recursos humanos, producción, gestión, marketing y otros. Pero de manera básica le voy a presentar la ley 479-08 de sociedades comerciales de la República Dominicana. Hay que aprenderse esa ley y nos habla en el artículo 3 de que se conocerán los siguientes tipos de sociedades. Sociedades en nombre colectivo. Esa ley trae una descripción para que usted sepa qué es una sociedad de nombre colectivo, cómo se forma, y tiene que asesorar a sus accionistas sobre eso. Sociedades en comandita simple, comandita por acciones, de responsabilidad limitada, sociedades anónimas. Cada tipo de empresa de esa está regulada por esa ley. Ahí hay un conjunto de párrafos. El párrafo 1, por ejemplo, nos habla de que se reconocerá además la sociedad accidental o de participación, la cual no tendrá personalidad jurídica. Que esta ley reglamentará además la empresa individual o de responsabilidad limitada. Esta ley nos habla de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, de los socios y sus aportes, de la administración y representación de la compañía, de cómo se genera, del registro de las operaciones. Nos habla además del derecho a información financiera que tienen los socios. Nos describe, por supuesto, las nulidades de las sociedades comerciales, la fusión de las empresas individuales. Y esa ley fue promulgada en el gobierno del presidente Leonel Fernández a los 2 días del mes de septiembre del año 2008. Año 165 de la independencia y 146 de la restauración. Era presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez y fungieron como secretarios Dionis Sánchez Carrasco y Rubén Díaz Cruz Hubiera. Ellos son los que presentan ese tópico interesante. Señores, hasta aquí Franklin Onésimo Tavares Sánchez.com. Hemos hablado de gestión financiera, una primera unidad, un primer programa para compartir con ustedes. Recuerden que conmigo pueden hacerlo a través de mis distintas plataformas de redes sociales. En todas me encuentran como Franklin Onésimo Tavares Sánchez. Mi portal es franklinonésimo-tavares-sánchez.com. Y por supuesto nos estaremos encontrando, distinguidos alumnos, distinguidos públicos, en otro programa, en otro contenido, en otro video interesante sobre gestión financiera, que es un tema que todos, que todas debemos conocer y debemos estudiar. Hasta una próxima entrega.